Buen día, compañeros y compañeras. En este capítulo vamos a ver uno de los temas más importantes de la química de alimentos, que es el tema de los huevos. Los huevos son cuerpos redondeados que ponen las hembras de algunas especies animales y que están destinados a la nutrición del embrión durante la incubación. El ser humano utiliza estos como fuente de alimento, tanto los huevos de codorniz, los huevos de pata, pero el que más utiliza y el que le vamos a dar énfasis en este capítulo de huevos es al huevo de gallina. El huevo está compuesto de cáscara, clara y yema, que son las tres partes que nosotros vemos bien diferenciadas cuando tenemos un huevo de gallina. Veamos que la cáscara va entre el 9 y el 11% del huevo. La clara, que es la parte que está en mayor porcentaje dentro del huevo, va del 60 al 63%. Y la yema va del 28 al 29%. En el huevo entero, el componente mayoritario es el agua a un 75%, siendo el resto de los componentes proteínas, lípidos, carbohidratos y cenizas. Veamos que en la clara, la mayoría de lo que existe o la mayoría de lo que compone la clara, aparte del agua, es la proteína, que va más o menos del 9,7 al 10,6%. Veamos que tanto el contenido en lípidos como en carbohidratos como en cenizas es relativamente bajo. En el caso de la yema, veamos que el mayor contenido o el que representa un mayor porcentaje son los lípidos, la parte grasa. Veamos que le sigue la proteína y después está en menor porcentaje los carbohidratos y las cenizas. Aquí al final vemos una línea, ¿verdad? Una fila donde nos aparece tanto la clara como la yema como la cáscara. Entonces veamos que ya en el huevo enteramente del huevo tenemos de un 12,8 a un 13,4% en proteína y veamos que va del 10,5 al 11,8% en lípidos. Y de aquí, de los carbohidratos y de las cenizas, podemos concluir principalmente que el huevo no es una buena fuente de carbohidratos. Dentro de la estructura del huevo tenemos, eso es más o menos lo que encontramos nosotros cuando vamos a ver un huevo. Veamos que tenemos la parte de la clara, lo que le llamamos albumen o la clara. Tenemos una clara externa, que es esta que yo estoy dibujando aquí con rojo. Tenemos una clara interna, que es esta que yo estoy dibujando aquí con azul, que nosotros logramos verlas diferenciadas principalmente por la viscosidad. La clara interna tiene una viscosidad mayor que la clara externa. Veamos que estas claras se encuentran separadas entre ellas por esta otra estructura también proteica que está aquí. Esta estructura proteica le da forma, lo que hace es diferenciar propiamente la clara externa de la clara interna, pero también le da forma a estos cordones que se encuentran aquí, que son las chalazas. Estas chalazas, la función que tienen es mantener la yema en el centro, para que esta por gravedad, la yema que yo le estoy señalando aquí, que esta por gravedad no baje y caiga sobre la pared del huevo. Además de la clara externa, la clara interna, las chalazas y esta parte que la divide aquí, tenemos la yema, vamos a tener la cáscara y dentro de la cáscara o propiamente más bien dentro de en la superficie de la yema vamos a tener lo que se llama la membrana vitelina. Esta membrana vitelina lo que hace es darle propiamente la forma a la yema y diferenciarla del resto que es la clara. Por supuesto que vamos a tener ahora sí la cáscara, ¿verdad? Que como vamos a ver más adelante, esta cáscara tiene varios agujeros, varios poros y además tiene una superficie a la cual le llamamos cutícula. Propiamente dentro de lo que es la cáscara, que es la primera parte que vamos a ver, veamos que tiene un 95%, casi toda la composición de la cáscara son minerales y estos minerales la mayoría son carbonatos, tanto de calcio, tanto carbonatos como fosfatos de calcio. Su función de la cáscara, la función de la cáscara es mantener la integridad del resto del huevo y obviamente darle la forma, ¿verdad?, de huevo y actuar de barrera para los microorganismos. Puede contener hasta 17.000 poros, 17.000 huequitos en cada uno de los huevos, los cuales funcionan de dos formas. La primera es permitiendo que se dé el intercambio de gases, o sea, permitiendo que salgan gases y entren gases dentro del huevo, ¿verdad? Para que haya un intercambio y que el huevo no esté propiamente helado.
pero que no permitan, lo que no permiten que pasen son las sustancias ajenas al huevo. ¿Cuáles son estas sustancias? Principalmente sustancias o microorganismos, sustancias de naturaleza microbiológica. Entonces veamos aquí que nosotros tenemos más o menos lo que es el esquema de un huevo, del esquema más bien de la cáscara del huevo. Veamos que esta sería la superficie y este sería el interior. Esta sería la superficie y esta parte sería el interior. Entonces veamos que tenemos primero una fina capa que nosotros vemos aquí, que la estoy señalando aquí, más la voy a señalar con rojo para que quede más claro. Una fina capa a la cual le llamamos cutícula. ¿Cuál es la función de esa cutícula? O propiamente, ¿cómo hacemos pues nosotros para identificar esa cutícula? Esa cutícula la identificamos cuando vemos un huevo recién puesto y ese huevo recién puesto tiene una apariencia brillante. Esa apariencia brillante se debe propiamente a que esta cutícula está formada por glicoproteínas. Recordemos que una glicoproteína es aquella que está compuesta de una parte proteica y una parte que es un azúcar, las cuales también están combinadas con agua. Y eso es lo que hace que nosotros, al ver un huevo recién puesto por una gallina, esta tenga color brillante. Más adelante vamos a ver que conforme va pasando el tiempo, el agua de esta cutícula se evapora y la parte de la glicoproteína se va perdiendo, y eso hace que lo brillante de un huevo recién puesto se vuelva opaco. Además, aquí, que las voy a señalar con azul, tenemos la parte, esta y esta, la parte que está compuesta principalmente por minerales. Y en medio de esta parte que está compuesta por minerales tenemos los poros, por los cuales sale y entra los gases, ya sea que entre aire o que salga dióxido de carbono propiamente del huevo. Al final vamos a tener una capa interna, una membrana más bien interna y una membrana externa, que es la que nos diferencia a nosotros la clara propiamente de la cáscara. Y estas capas la capa superior es hecha de queratina, o más bien está compuesta de queratina, y la capa inferior está compuesta de mucina, y son las que están propiamente en contacto con la clara. Veamos en la cáscara de huevo que existen dos colores de cáscara de huevo. Están los huevos que son pardos y están los huevos que son blancos. Estos huevos se diferencian propiamente por características genéticas. La única diferencia entre los huevos pardos y los huevos blancos es que los huevos pardos, al momento donde la gallina los pone, estos huevos pardos adquieren varios pigmentos como son la biliverdina, que los señalo aquí en color rojo, y los quelatos de zinc. Y son esos pigmentos los que le dan esa coloración propiamente a los huevos color marrón. Algo que también es muy importante, que aparece aquí más abajo, que es lo más importante propiamente de la diferencia entre los huevos blancos y los huevos pardos, es que el color de estos no influye en su composición nutricional, tampoco influye en la estabilidad que estos tengan ante los microorganismos, ni tampoco influyen en la capacidad que estos tengan para degradarse en el anaquel. Contrario a algunas creencias populares que favorecen los huevos pardos o que favorecen los huevos blancos propiamente en el mercado. La clara de huevo se trata de una disolución acuosa de proteínas, que como vimos anteriormente, la mayoría de la clara de huevo va a ser agua, en la cual existen proteínas propiamente en la disolución. Esta clara de huevo incluye dos capas, una más viscosa, que es la clara interna, y otra menos viscosa, que es la clara externa. La diferencia entre la viscosidad de la interna y la externa se da propiamente por el contenido de mucina, que lo vamos a ver ahorita más adelante. La clara más viscosa es la que se encuentra más cercana a la yema, haciendo límite con lo que sería la membrana vitelina. Las chalazas, igualmente la vimos anteriormente, son dos estructuras similares a cordones. Una de las chalazas va arrollada en dirección a las manecillas del reloj y otra de las chalazas más bien va arrollada contra, o más bien a diferencia de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj. La función de las chalazas es dar sostén a la yema en el huevo, en el centro del huevo, ¿verdad? Para que este no se caiga por gravedad, para que esta yema no vaya a caer propiamente dentro de lo que es o sobre lo que es la cáscara. Las proteínas que se encuentran en las claras de huevo, que esto es sumamente importante conocerlo, son las siguientes: la ovoalbúmina,
Esta ovalbúmina es una proteína que confiere las características de coagulación térmica, que esa es la que es responsable propiamente de que cuando nosotros cocinamos un huevo, este se coagule y forme esa estructura sólida. Es importante ver que la mayoría de las alergias al huevo aparecen, una parte de las alergias del huevo aparecen gracias a la presencia de esta ovalbúmina y tiene un punto isoeléctrico cercano a 4.5. La siguiente sería la ovomucina. Esta ovomucina es una proteína sulfatada. Recordemos lo que es la estructura, o más bien la estructura propiamente del sulfato, que la vamos a dibujar aquí con negro, que es SO4 con carga 2 menos. Entonces esta proteína que sería la ovomucina, tiene una gran cantidad de esos residuos sulfato, los cuales interactúan entre ellos dando alta viscosidad. Esta alta viscosidad es la que nos diferencia la clara interna de la clara externa. La mayoría de la ovomucina o la clara más bien que va a tener una gran cantidad de ovomucina va a ser la interna, y por esta razón es que la clara interna tiene una alta viscosidad. Más bien la clara externa, que sería la que tiene una menor cantidad de ovomucina, va a ser la que va a tener menos viscosidad, simplemente por tener una menor cantidad de esta proteína. Luego lo que es la ovotransferrina, que la vemos aquí, es una proteína que lo que se encarga es de fijar los iones metálicos, como por ejemplo la fijación del cobre, por ejemplo la fijación del zinc y del hierro. Esta es la proteína que va a causar que se formen quelatos propiamente entre estos iones y ella. Y estos quelatos van a tener la particularidad de que ellos van a desarrollar color. Los puntos rojos, o que nosotros vemos como manchas de sangre, que popularmente se conocen como manchas de sangre, son simplemente quelatos de ovotransferrina con hierro. Estos quelatos van a tener una absorbancia en la región visible y por eso es que desarrollan color y lo logramos ver dentro de la estructura. Esta ovotransferina se desnaturaliza con la temperatura, de igual forma que la ovalbúmina, ¿verdad? Que también tiene propiedades de coagulación por desnaturalización y es la encargada de darle color blanco al huevo cocido. La lisozima, que es otra de las proteínas que encontramos, tiene una actividad antibacteriana, al igual que otras como la avidina, ¿verdad? Que también tienen actividades antibacterianas. Y simplemente lo que hace es hidrolizar los polisacáridos de las paredes celulares de los microorganismos que pretendan entrar dentro del huevo, causando que estos no tengan impacto microbiológico sobre el huevo. La yema del huevo es la parte amarilla. Veamos que esta contiene agua y proteínas y es especialmente rica en grasa. Se trata de una emulsión. Esto es una emulsión de grasa que está estabilizada por proteínas, en la cual la fase continua sería el agua. Ahora es una emulsión de grasa en agua. La forma de la yema, redonda, como lo vimos, lo estoy señalando, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, se da gracias a la presencia de la membrana vitelina, la cual está reforzada por la sulfatación de la ovomucina. Esta membrana se va debilitando conforme el huevo se hace viejo y eso es lo que pasa, o eso más bien es lo que nos causa a nosotros, que conforme el huevo se va haciendo viejo, propiamente la parte amarilla del huevo, ¿verdad? Lo que es la yema, deje de ser redonda y se reviente, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos que la yema propiamente se reventó y se mezcló la parte de la yema con la parte de la clara. El color amarillo de la yema se debe a la presencia fundamentalmente de carotenoides. Recordemos que los carotenoides eran pigmentos los cuales desarrollaban color por una gran conjugación que había dentro de lo que es la parte hidrocarbonada. Veamos la composición de la yema, quitando propiamente, hablando de la yema seca, ¿verdad? Quitando el agua. Una vez que ya removimos el agua nos queda un 62% de grasa, que vemos que es una gran cantidad de grasa, de fuente de grasa lo que hay dentro de la yema. Un contenido un poquito menor de proteínas y un contenido igualmente bajo en carbohidratos y en minerales. Dentro de lo que es las proteínas de la yema de huevo vamos a tener dos: las lipoviteleninas y las lipovitelinas. Estas son lipoproteínas que se encuentran en la yema y que le confieren a la yema sus propiedades de emulsificación. Las primeras, que son estas, las lipoviteleninas, son más ricas en lípidos
mientras que las segundas, lipovitelinas, son más ricas en proteínas. Entonces veamos que una de las diferencias entre estas es que la composición de estas varía. Una tiene mayor cantidad de lípidos y otra tiene mayor cantidad más bien de proteínas. Veamos que dentro de los lípidos se encuentran los triacilgliceroles o los triglicéridos, que son los que están en mayor porcentaje. Posteriormente está el colesterol, que está a un porcentaje más bajo, que juega un papel propiamente en la estabilización de los glóbulos de grasa dentro de la matriz de agua. Y los fosfolípidos, que se encuentran en un 31%. De estos fosfolípidos, uno de los más importantes es este que se encuentra aquí, que estoy subrayando en rojo, que es la fosfatidilcolina, o también conocida como la lecitina del huevo. Esta tiene una parte polar, que la vemos aquí, y una parte no polar, que serían estas cadenas R que estamos subrayando aquí. Esta parte polar y esta parte no polar son los que favorecen la formación de la emulsificación. La parte polar va a ser soluble en el agua. La parte no polar va a ser soluble en la fase propiamente de la grasa, del aceite. Y esos son los que esta más bien va a ser la que va a favorecer la formación de una emulsificación. En el caso de los aderezos tipo mayonesa, que se preparan propiamente o que utilizan para emulsificar propiamente la yema de huevo. Después de eso también tenemos los carbohidratos en una mucho menor cantidad, ¿verdad? Vimos que era un porcentaje muy bajo, principalmente la glucosa. Y otros componentes de la yema de huevo tenemos que es una fuente de fósforo. ¿De dónde sale ese fósforo? Aquí lo voy a subrayar en azul, de aquí, del fosfato de la fosfatidilcolina. Además vamos a tener que dentro del huevo, dentro de la yema del huevo, también vamos a tener vitamina A, vitamina D y vitamina E, que son vitaminas liposolubles. Aquí vemos la importancia de ver que las vitaminas liposolubles, una de las importancias propiamente de la grasa dentro del organismo o dentro de la dieta, es que la vitamina liposoluble va a utilizar esa grasa como medio de transporte. Entonces, aunque es importante tener dietas con una cantidad moderada de grasa, tampoco podemos caer en dietas que no las incluyan del todo. Dentro de los cambios del envejecimiento del huevo tenemos, propiamente, ya vimos que la capa exterior del huevo es lo que conocemos como cutícula. Una vez que el huevo pasa tiempo en el anaquel, esta cutícula se va a secar. Y propiamente, esta cutícula que se seca va perdiendo agua, también va siendo degradada por microorganismos. Entonces, esto es una de las cosas que va a suceder durante el envejecimiento del huevo. La cutícula se empieza a degradar y el color brillante del huevo empieza a desaparecer y se va volviendo opaco. Además, una vez que la cutícula desaparece, van a quedar los poros, o los poros más bien van a quedar al descubierto, van a quedar más descubiertos que cuando la cutícula estaba. Entonces se va a dar un mayor intercambio de gases. Algo más que sucede una vez que se da la puesta del huevo, o una vez que más bien la gallina pone el huevo, ¿verdad? Una vez que el huevo sale del interior de la gallina, vamos a ver que sucede lo siguiente. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto que estoy dibujando aquí en color rojo es el huevo. Una vez que el huevo sale de la gallina, vamos a esperar que pase de una mayor temperatura, que es la temperatura del interior de la gallina, a una menor temperatura, que sería la temperatura del ambiente externo, ¿verdad? Propiamente de la gallina. El ambiente externo, ¿verdad? Lo que es el ambiente del lugar donde haya sido puesto el huevo. ¿Qué va a suceder? Que una vez que cambia la temperatura, obviamente va a haber una contracción de los líquidos y una contracción de los componentes que están adentro del huevo. Entonces, todo lo que esté aquí adentro, ya sea la yema, la clara y todo lo que esté aquí adentro que estoy dibujando con azul, todo esto al disminuir la temperatura se va a contraer. En el momento donde esto se contrae, obviamente va a quedar un espacio. Ese espacio que queda aquí donde se contrae el interior del huevo, ¿verdad? Los componentes que están al interior es lo que nos deja un espacio para que entre aire. Y se nos forma, aquí abajo le estoy poniendo la cámara de aire. La cámara de aire se va a formar propiamente después que el huevo está poniendo, ¿verdad? O se va a favorecer la formación de esto.
Entonces veamos, entra dióxido de carbono, que es este número 3 que estamos viendo aquí, entra dióxido de carbono en el huevo por los cambios de temperatura del medio. Se da una contracción del medio del interior y se penetra aire dentro del interior, que fue lo que vimos ahorita, que se da la formación de la cámara de huevo. Conforme va pasando el tiempo, ya vimos que se pierde agua. ¿De dónde se pierde agua? Propiamente de la cutícula, que está aquí. Se pierde agua propiamente de la cutícula. Y además, al momento que se va formando o al momento que van quedando los poros al descubierto, estos poros al descubierto, ¿verdad? Porque ya quitamos la cutícula, se da un mayor intercambio de gases. ¿Qué es lo que hace que se dé ese intercambio de gases? Propiamente, o más bien, ¿qué es lo que causa? Que se va a perder dióxido de carbono y va a empezar a entrar aire. Se va a empezar a agrandar la cámara de aire, ¿verdad? Propiamente conforme va pasando el tiempo, que se va perdiendo agua y dióxido de carbono, esta cámara de aire se va a ir haciendo más y más y más y más grande. Y al momento de que esta cámara de aire se va haciendo más y más y más grande, va a haber un mayor espacio del huevo que está ocupado por aire y un menor espacio en el huevo que está ocupado por todo esto que es el medio del huevo o el componente del huevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente al momento de que sale agua y empieza a entrar aire, el huevo va a empezar a pesar menos. Va a empezar a pesar un poquito menos y eso nos va a cambiar a nosotros la densidad propiamente de todo el huevo. Además, ¿qué va a suceder? Al momento de que se pierde el dióxido de carbono, se disminuye el ácido carbónico. Entonces, recordemos que cuando hay una gran presencia de ácidos, el pH es bajo. Cuando nosotros vamos quitando ácidos, se va favoreciendo más bien el medio alcalino. Entonces, el pH aumenta. En el momento donde el pH aumenta dentro del huevo, el pH va aumentando aquí propiamente dentro del huevo. Vamos a poner aquí, el pH aumenta. Recordemos propiamente que al momento de que hay cambios en el pH, las proteínas van favoreciéndose la formación de ellas o más bien la desnaturalización de ellas, que son cambios propiamente en las estructuras tridimensionales. Entonces, donde se va dando una desnaturalización propiamente en estas proteínas de este medio, lo que vemos nosotros es que se desnaturaliza la ovomucina. ¿Cuál era la ovomucina? Aquella que era sulfatada y que nos daba a nosotros las características de viscosidad. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde la viscosidad. Se destruyen las chalazas, porque recordemos que las chalazas están fundamentalmente formadas por ovomucina. Donde se pierden las chalazas ya no hay un cordón que sostenga la yema. Entonces, ¿qué pasa con la yema del huevo? Se va al fondo. Donde se va la yema del huevo al fondo, simplemente el huevo empieza a perder la forma. Entonces se da la pérdida de posición central y se da la modificación de la forma del huevo, que es lo que nosotros vemos. Recordemos además que hay dos claras. Está la clara interna y está la clara externa. Si yo ya no tengo una suficiente viscosidad por ovomucina, o ya no tengo suficiente cantidad de ovomucina porque esta ya se desnaturalizó, entonces eso va a hacer que la clara, propiamente la primera clara, que es la clara interna, que era la más viscosa, se iguale a la clara menos viscosa, que es lo que nosotros vemos en esta siguiente diapositiva. Lo que es un huevo recién puesto, que es un huevo nuevo, que vemos bien definido lo que es la clara interna de la clara externa. Y lo que es un huevo viejo, que ya ha pasado tiempo que es de estar en el anaquel, que simplemente vemos que la clara, que no hay gran diferencia ni entre la clara interna ni entre la clara externa. Además, otra de las cosas que tenemos que ver es, recordemos que conforme el huevo se va haciendo viejo, la cámara de aire va aumentando. Donde nosotros vemos que la cámara de aire va aumentando, vamos a tener que el huevo va a empezar a tener menor densidad. Entonces aquí vemos la diferencia entre un huevo, esto se llama la prueba de flotación, ¿verdad? Que es cuando agarramos un huevo y lo ponemos en un vaso con agua. Si el huevo se va al fondo es porque tiene mayor densidad, o sea, no ha entrado aire dentro del huevo, entonces el huevo no se va a ir al fondo. Si el huevo flota es porque ya la cámara de aire se hizo muy grande y es un huevo que no es apto para el consumo. Entonces esa es una de las primeras pruebas que se hace de calidad o de las primeras valoraciones más sencillas que se hacen al momento de ver si un huevo se puede consumir o no se puede consumir. Otra de las pruebas que se hace es la del ovoscopio, que es esta que estoy poniendo aquí. ¿Qué es un ovoscopio?
simplemente un orificio donde se introduce un huevo, ¿verdad? Propiamente aquí está el orificio para los huevos y además aquí está la fuente de luz. Simplemente la fuente de luz se refleja dentro del huevo y logramos ver a través del huevo si la yema está en el centro o la yema se fue al fondo. Si la yema se fue al fondo, obviamente, podemos dar por hecho que las chalazas ya no existen. Al momento ya no existir las chalazas es porque el huevo tiene mucho tiempo en el anaquel. Si el huevo vemos que la yema se mantiene en el centro, por lo menos todavía sabemos que existen las chalazas, entonces vemos además que eso nos da a nosotros una evidencia de que el huevo todavía no ha pasado tanto tiempo en el anaquel. Otra de las cosas que sucede propiamente al cambio del envejecimiento del huevo es que al momento de que se pierde viscosidad dentro de la clara, el momento donde perdemos viscosidad dentro de la clara, hay mayor cantidad de agua que queda disponible en la clara. ¿Qué va a hacer esta clara? O esta agua más bien de esta clara va a empezar a entrar por ósmosis. Recordemos que la ósmosis es un intercambio de disolvente, ¿verdad? Propiamente de aquella parte donde está menos concentrado en soluto a aquella donde está más concentrado el soluto. Entonces por ósmosis va a empezar a pasar agua propiamente de la clara dentro de la yema y eso va a hacer que la membrana vitelina se empiece a debilitar. O sea, empieza a pasar agua de la clara a la yema y donde empieza la yema a soportar agua, eso nos debilita la membrana vitelina. Al momento de que se debilita la membrana vitelina va a llegar un momento en que esta membrana no soporta más y se revienta. Donde se revienta la membrana vitelina, obviamente la clara y la yema se combinan. Entonces eso nos explica a nosotros por qué un huevo recién puesto, para por ejemplo hacer un queque, ¿verdad? Un huevo recién puesto es ese huevo donde nosotros logramos separar con gran facilidad la parte de la clara de la parte de la yema. Y un huevo ya viejo, aparte de que no sirve para formar espuma, es un huevo que nosotros con igual facilidad no logramos separar la parte de la clara de la parte de la yema. Dentro de lo que son las propiedades industriales del huevo, que es uno de los temas que a ustedes como futuros profesionales en química, ¡ay! Ellos no son químicos, soy yo. Y ellos en química, en ingeniería agroindustriales que estudian ellos. ¿Vos sos químico? Sí, yo sí. Y yo eso soy yo. Y seguimos. Propiedades del huevo, toma 3. 5, 4, 3, 2, 1. Dentro de lo que son las propiedades industriales del huevo, que es uno de los temas que ustedes como ingenieros en agroindustria es lo que más necesitan, es la primera que vemos es la formación de espumas. Recordemos que la formación de espuma, recordemos lo del curso pasado, se da por una desnaturalización que se forma una vez que empezamos a agitar mecánicamente el huevo para introducir aire. En el momento donde empezamos a agitar mecánicamente el huevo para introducir aire, recordemos que uno de los factores de desnaturalización es la agitación mecánica. Entonces vamos a hacer que propiamente vamos a verlo aquí, que es más sencillo verlo diagramado. El momento donde empezamos a ver que hay agitación propiamente dentro del huevo, se va a favorecer la formación de redes. Dentro de estas redes, ¿qué va a quedar adentro de la red? Propiamente el aire atrapado. Y vamos a empezar de esta forma a favorecer la espuma. Entonces esa es una de las primeras propiedades que tiene el huevo, lo que es la formación de la espuma. O sea, la capacidad que tienen estas proteínas de desnaturalizarse, formar propiamente lo que es una espuma, una fase continua, ¿verdad? Que esta sería la fase continua, la que está en rojo, y que dentro de esa fase continua haya aire. Esto es cuál es una de las más, o más bien, ¿dónde está la importancia de la formación de espumas? Propiamente en la formación de panificaciones tipo lo que serían los queques, ¿verdad? Que son para formar propiamente la primera parte del queque, ¿verdad? Lo que es la primera emulsión del queque propiamente, nosotros necesitamos que haya una gran cantidad de aire en el medio, una gran cantidad o un medio donde hay aire dispersado en el medio, y ahí es donde nos funciona a nosotros la formación de espumas para esto. Además debemos recordar aquí lo que son los factores que afectan la formación de espumas. ¿Cuáles eran estos factores que afectan la formación de espumas? La presencia de sales.
¿Qué sabíamos nosotros de la presencia de sales? La presencia de sales logra que estas uniones se favorezcan. Esa es la razón por la cual nosotros, al momento de empezar a batir claras, ¿verdad? Para poder hacer un queque, por lo general se agrega alguna sal tipo cloruro de sodio o una sal tipo cremor tártaro. ¿Qué es lo que busca esa sal? Formar o más bien favorecer la formación de esta espuma o de esta fase continua a través de uniones propiamente propias, o más bien uniones propias de la fase continua, de lo que es la proteína. Otro de los factores que nos afecta a nosotros la formación de espumas es la temperatura. Recordemos que todo proceso termodinámico a nosotros se nos favorece, ya sea aumentando o disminuyendo la temperatura. Y otro de los factores es la presencia de lípidos. Recordemos que los lípidos, como se ha visto, ahora los lípidos son los que hacen que una vez que estemos tratando de formar una estructura de este tipo, compiten propiamente o vuelve más fluida esta espuma. Al momento de volverla más fluida, hacen que esta pese más y logran evitar que esta espuma se levante. Esa es la razón por la cual cuando nosotros estamos batiendo claras de huevo, si se nos va una pequeña cantidad de yema o algún tipo de grasa dentro de la clara, cuesta mucho que esta forme espuma. También tenemos la coagulabilidad térmica. Esta coagulabilidad térmica es una propiedad que tienen los huevos de desnaturalizarse, pero de forma irreversible. Al momento de que el huevo se empieza a desnaturalizar de forma irreversible, cambia la estructura del huevo y ésta se vuelve sólido. Ya vimos anteriormente cuáles son aquellas proteínas por las cuales se da este tipo de coagulabilidad. Y además tenemos la acción emulsionante, que ya vimos que esa acción emulsionante está atribuida principalmente a lo que es los fosfolípidos, que ya lo vimos anteriormente, la función de las lecitinas. Y estas que provienen de la yema de huevo son las que son capaces de formar aderezos como la mayonesa a través de la formación de emulsiones de grasa en agua. Esperamos que todos estos temas vistos acerca de la matriz alimenticia, que son los huevos, sean de su provecho como estudiantes y como futuros profesionales.